Bienvenidos, un gusto saludarles. Esto es Fútbol Picante. De lunes estamos comenzando la semana, este 19 de enero. Esta noche, en compañía de Jared Borgetti, de Roberto Gómez Junco, por el extremo derecho. Por este costado tenemos a Paco Gabriel y desde luego a Ricardo Peláez. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos. Bien, muy bien, buenas noches. Gusto saludarles. Gracias, igualmente. Hablemos un poco del América. Si no es crisis, empieza a parecerlo. Porque, como saben, son 3 partidos sin ganar, 3 partidos sin marcar gol alguno. Y tampoco ha sido el inicio más pesado, con el respeto para los rivales que ha tenido el América. Tijuana, San Luis y Pachuca fueron séptimo, 15º y 9º del torneo anterior. Y hay un hierro arbitral en el partido contra el Pachuca, donde América registra una leve mejoría. El penal que no le marcan a Brian Rodríguez cometido por Bauerman. Se va a elevar, se va a protestar el arbitraje de Luis Enrique Santander. Un poco de memoria, esto decía Santiago Baños el 11 de abril del 2025 en relación al arbitraje. No lloramos, no acostumbramos a poner pretextos. Te podría dar excusas. No sé si alguien de aquí sabe o vio, porque no lo he visto en ningún lado, de dónde sale el segundo gol de Cruz Azul. Si alguien me puede decir. Viene del Brian, que marca fuera de lugar. No es fuera de lugar y la jugada termina con Mier sacando la pelota, entonces en teoría tendría que ser, ¿qué? Tiro de esquina. Y reanudan en un fuera de lugar inexistente y de ahí viene el gol. Nadie salió a decir eso, ni lo vamos a publicar, y a lo que viene, no ponemos pretextos ni lloramos, entonces así es este club. Sin embargo, América va a presentar una protesta ante la Liga MX por el trabajo arbitral de Luis Enrique Santander y de Fernando Hernández en el empate a 0 entre las Águilas y el Pachuca del domingo por la noche. Según fuentes, se confirmaron a ESPN la decisión del club azul crema luego de considerar que al menos hubo 2 jugadas donde el equipo de Andrés Jardine fue perjudicado. El propio Jardine habló del tema en la rueda de prensa y vaya, no se habla del arbitraje hasta que no lo afecta a uno, y eso pasa en todos lados en el país que ustedes me digan, con equipos grandes, medianos y más modestos, hasta que no le afecta a uno y sí hay un error arbitral. ¿Qué es lo que le preocupa más al América en este arranque de torneo, Paco? ¿Va dirigido a temas arbitrales, va dirigido a temas deportivos, de confección de plantel? ¿Por dónde pasa el problema del América? Buenas noches. Primeramente, el nivel de los jugadores. Ninguno de los jugadores que hoy está en el plantel del América está en su mejor versión. De la mejor versión que recuerdes de Malagón, de Fidalgo, de todos, ninguno está ni siquiera cerca de esa mejor versión. Ninguno, quizás Reyes. Segundo, sí hay que apuntalar. Para mí le hace falta un centro delantero. En este momento un goleador, un tipo comprobado, un delantero letal, ¿sí? Y yo no veo mal que vayan contra el arbitraje. No lo veo mal. Sucede en todos los equipos, en todas las ligas, en el nivel que tú me digas. Totalmente. Y es cierto, ¿no? Es que nosotros no nos metemos con el árbitro, no lloramos, no nos quejamos. Siempre terminas haciéndolo. En algún momento terminas haciéndolo. Fue evidente, para mí sí había razón para levantar una protesta, porque para mí era un penalti clarísimo. Muy claro. Entonces, me parece que hace lo conducente, lo correcto, en este caso, entendiendo que el problema no pasa por el arbitraje. El problema de América de no hacer goles, de no haber ganado en este inicio de torneo, no pasa por el arbitraje. Entonces, si tienes claro eso y eres autocrítico, podemos seguir con lo que sigue. Perfecto, y seguimos contigo, Ricardo, y desde luego quien quiera intervenir, pone Paco sobre la mesa varios temas importantes. No hay jugador que se salve en lo individual, que esté en su mejor versión. Falta gol, creo que eso es más que evidente. Necesitas un eje de ataque, un delantero goleador. ¿Por dónde pasa el problema del América? Bueno, buenas noches a todos. Primero, yo sí veo un jugador que es Israel Reyes. El equipo está en tercer lugar en la mejor defensiva. O sea, le han metido nada más 2 goles. Lo que pasa es que lleva 2 empates y una derrota. Entonces, yo creo que Israel Reyes sí se ha cargado al equipo, pero no te puedes cargar al equipo como defensor, es muy difícil. Yo espero mucho más de Fidalgo, esperaba que en un momento determinado, si el equipo anda mal, alguien saliera a dar la cara mostrando un buen nivel, y la verdad es que no ha pasado.
no veo crisis, sí veo un mal momento del equipo, veo mucha confusión, veo lesiones, Cendejas, Chiquito Sánchez son para mí vitales en este momento, donde no hay ese 10 desde la salida de Valdés y lo están buscando. Entonces se han juntado muchas cosas, que está a tiempo de reaccionar, sí, que es un equipo que vive bajo presión, sí, que todo mundo habla a la comisión de arbitraje, es evidente y te lo digo por experiencia. El tema es que si habla el América y se hace público, pues se hace un escándalo mayor, por eso estamos empezando todas las mesas hablando del América. Si el América no dijera nada en la rueda de prensa y habla por teléfono, no pasa nada. Entonces quejas hay todos los días, en todos los partidos, pero realmente cuando es el América y cuando se hace público, en este caso Jardine así lo hizo, se hace un verdadero escándalo. No sé si mal pensado, creo que no había VAR o no funcionaba o algo pasó o se descompuso, porque esa jugada era revisable, 100%, totalmente. ¿Y se revisó? Pues se revisó, Claro. pero nunca fueron al VAR. A ver, lo revisaron los del VAR, no el árbitro. Pues a lo mejor nomás así por ahí, oye, no lo marques, pero no vengas con nosotros porque no hay VAR. Con posibilidad de tener que marcar alguna acción que pueda cambiar el rumbo, el VAR las revisa. Era jugada evidente. Simplemente que a lo mejor los que estaban en el VAR, para ellos tampoco era considerada como falta, por eso no le avisan. Ni siquiera era de VAR esa jugada. No, Esa para era mí no, verla para mí es penal. de una. Aquí estamos cinco, para verla de aquí una. estamos 5 y todos pensamos. ¿Tú primera crees que el instancia- árbitro, los abanderados y el VAR todos estaban de acuerdo? Por favor, es una jugada revisable en el VAR. Totalmente. Sí, pues, buenas noches. Para mí también, yo estoy en acuerdo con mis compañeros de que era una jugada para un árbitro normal, sin necesidad de VAR, tendría que haber sido penal. Lo que pasa es que hoy no sé si en día los árbitros prefieren ya en ese tipo de jugadas que a ver el VAR que me diga si sí o si no. Y así yo ya no me equivoco. O sea, te aferras a la red de protección. Sí, Es- sí, la verdad que sí. Entonces ya si ellos no te dijeron nada, no, pues entonces ya no fui el único. Ya somos dos. Sí, ¿no? bueno, Entonces, de hecho, están cayendo muy en la cómoda prácticamente en tomar ese tipo de decisiones los árbitros, desafortunadamente. Pero bueno, está bien, incluso lo dijo Jardín. No solamente yo me quejo, espero que también alguien allá arriba alguien de arriba lo haga, sí. hable y diga. ¿No? Entonces, sí creo, aunque dice Peláez que no es una crisis, claro que está sintiendo la presión el técnico. Si ya pide que alguien hable a la federación o a la liga, es porque obviamente entiende que algo no está bien en el equipo. Sí, inclusive llega a tener por ahí un tema con Solari en la zona técnica. Bueno, es que también Solari se pasó con Sí. sus señas. Bueno, sí, Ahí tendría que haber un castigo, ¿eh? algo, sí, algo, pero para Valle es un comportamiento que no era muy común con Jardine, que cada cosa que hacía le salía, y bueno, ahora no está funcionando. Y sí, indudablemente hay un error arbitral. Roberto, ¿tú por dónde pones el diagnóstico del América? Sí, empezando con el arbitraje, hay errores inherentes a la labor arbitral, ¿no? Yo sí puedo entender que una jugada de esa se le vaya al árbitro, la velocidad, el ángulo, la perspectiva en que lo toma la jugada, pero sí es imperdonable que pasando por el VAR no hayan sancionado ese penal, ¿no? Ahí sí, yo creería más lo que dice Ricardo, no funcionó, porque no nos consta, sí lo tiene que revisar, obviamente. Claro. Pero no nos constó a nosotros como espectadores que lo hayan revisado. ¿Andaban ¿no? por unos Sí, pastes? sí es ya con la revisión y las distintas tomas es imperdonable un error de esos para el VAR. Ahora, el América, claro, tiene un peso distinto, completamente distinto en el fútbol mexicano. Tradicionalmente o históricamente se criticaba, y creo que sí hubo una época en que el América fue favorecido, una época que acabó hace mucho, hace décadas acabó, y sí creo que en la etapa reciente los errores que inciden en el rumbo de un partido, errores arbitrales que pueden ser, vamos a decir, normales, pero que existen, han perjudicado más a la América que lo han favorecido. O sea, hay más con qué reclamar. Y entiendo que lo hagan, también entiendo, aquí está mi postura para que sepan que me estoy fijando, que si históricamente se dijo que a mí me ayudaban los árbitros, bueno, ahora me estoy fijando y estoy revisando que me están perjudicando para que la siguiente ya la tomes con más cuidado. Pero de cualquier forma, ese es un factor, y el otro, lo esencial, es que no está funcionando adecuadamente la América. Ya se habló del bajo nivel de la mayoría. ¿Es Reyes el único que se salva? Sí, creo que se salva Reyes, pero sí, no es alguien que vaya a establecer una diferencia en la forma de jugar del equipo. Y con la duda de Cendejas, que para mí Cendejas ha sido el mejor jugador del América, con los altibajos y todo, en la etapa de Jardine, en la productiva, brillante etapa de Jardine, que está jugando ya su 6º torneo, ¿no? Cendejas no jugó el partido pasado, no sé si diríamos lo mismo de Cendejas si no estuviera lastimado, porque es el que ha mantenido normalmente Yo también un nivel. Yo también le Sí. sumaría que pues los refuerzos que han llegado no han dado, ¿eh? No.
No, han lo- y entrado, lo de los- no han entrado en la idea, no han entrado ni en la parte individual de decir, bueno, en ritmo no de entro en la juego. idea de juego, No han pero por Y lo lo- menos y lo del individualmente centro cuando entro delantero. marco diferencia en algo, Sí, que en algo tengas, individual. que tengas 5 centros delanteros, aunque algunos no son, son nada más nominales, no son naturales ahí, pero hay 5 que supone que están para eso. Mientras Henry Martínez tuvo, esa posición estaba cubierta, Cubierta, ¿no? sí. Pero tienen ya 2 torneos de no contar con él. que ¿no? sin Hoy querer ocupan, disculpar a la al directiva. Henry Martín de cuando Sin estaba en querer su momento. disculpar a la directiva, a ver, traes a Zúñiga que quedó campeón de goleo. Sí. Aguirre, creo que en su momento era buena opción. Tienes a Salas, que es un canterano. Dávila te puede jugar ahí, aunque no es un centro delantero como tal, pero es un muy buen atacante. Ya tenías antecedentes de equipos anteriores en el fútbol mexicano. Y Henry Martín, bueno, Henry Martín era el goleador, era el tipo que estaba ahí, que te hacía los goles. Con este grupo de 5 futbolistas, 5 centros delanteros, 5 atacantes, tomando en cuenta que tienes a Cendejas, que tienes a Brian Brian Rodríguez, Rodríguez, Maximán, sí. pensar es que no vamos a hacer gol en 3 partidos consecutivos el siguiente torneo era difícil de suponer, honestamente. Ahora, por ejemplo, Dourado, para mí no era el mediocampista, ni siquiera es un contención clavado, no tiene la dinámica o el ritmo que requiere en este momento el América, pero una decisión del técnico. Es el primer brasileño que llegaba al América, entonces es como que, bueno, te la doy por buena, tú lo quieres, conoces. te lo voy a traer, tú lo conoces bien de selecciones menores y además lo tuviste en San Luis. Hoy, América no se puede equivocar en el siguiente refuerzo o los siguientes refuerzos. Pero- no se puede equivocar. Déjame agregar una más, Claro, claro. que yo la veo natural y que sabemos que pasa en los equipos, un desgaste natural. Del técnico Campeón, y los campeón, jugadores. campeón, final. El América se ha quedado corto en el tema internacional. Ahí sí hay una deuda importante porque ni con CONCACAF ni nada de esas cosas importantes, donde han estado otros como Monterrey, como Pachuca en el Mundial de Clubes. de Clubes. Entonces, ese escenario me parece que sí es una deuda, pero después un desgaste natural por tanto tiempo, el equipo sí se ha renovado, pero no quizá los últimos 2 años con los refuerzos de calidad que necesita el América, unos se adaptan, otros no se adaptan, pero el desgaste puede ser natural. Que vayan a quitar a Jardine, yo no lo creo, pero que a lo mejor él de repente diga, basta y me voy, eso sí puede pasar. Pero terminando el torneo. Terminando el torneo, por supuesto. Entonces, que no nos sorprenda nada, es el América. Y de la directiva puedes decir no han funcionado los refuerzos, pero eso es culpa de los refuerzos. Como ya se mencionó, sí pensábamos que Zúñiga iba a dar más. Aguirre como que empezó dándolo, decías, mira, este Aguirre juega mucho mejor que con el Monterrey, venía del Monterrey, pero fue un lapso ahí muy pequeño. Entonces ahí sí es responsabilidad de Aguirre, de Zúñiga, de esos que no han rendido. No Salas, ¿verdad? Que se está abriendo camino en esa posición. Dávila. ¿Cuántas oportunidades ha recibido Ávila sin ser un centro delantero natural? Yo no veo ahí como error de la estructuración del equipo, es simplemente siempre corres ese riesgo. Los jugadores no te van a rendir siempre como esperas que te rindan. Puede cambiar mucho su funcionamiento dependiendo del equipo en el que están. Pero depende qué equipo, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo, si el América América trae les 33, pesa. pero si fuera el Monterrey, que no ha ganado nada desde hace quién sabe cuánto, y siguen llegando refuerzos y no pasa nada, y siguen llegando refuerzos y no pasa nada, ahí sí ya las responsabilidades tienen que ir acorde a la posición que tienen. Estamos de acuerdo. Yo lo que veo es que hace rato sus opciones de delantero no son las mejores de la liga. No. ¿Dónde está el Paulinho del América? ¿Dónde está el Correa espérame. del América? Lo acaba de decir Paco, trajeron Oye, al campeón Rodón goleador, y el Cádiz. Trajeron un campeón goleador. Sí, pero Jared, tú lo sabes, creo que hay algunos peldaños de diferencia entre uno y otro. La diferencia que marca un Paulinho con el Toluca, que Sí, es te quien ha entiendo, anotado más pero goles fue en el campeón último año goleador. y medio. Pero fue campeón goleador. 3 veces consecutivas, Paulinho. Como jugador puede ser mucho mejor Paulinho, pero fue campeón goleador. Por eso, ¿y qué pasa si no rinde? ¿Qué pasa si no rinde lo suficiente? O sea, bueno, lo que necesitas es alguien que te aporte soluciones a ese nivel. Lo que llega Correa y te hace en un torneo con el equipo de Tigres. Antes Bueno, América, entonces si estaban por eso, cuando ¿por qué no fueron por el necesitaba- jugador de San Luis? Bueno, No, Joao Pedro. antes América, cuando necesitaba un generador, iba y se traía a Diego Valdés. ¿Cuánto me cuesta? Me sale caro, no importa. Va, viene y lo hizo bastante bien. Se llevó a Oribe Peralta algún tiempo. Se llevó a Chucho Benítez alguna vez. Se llevó a Matías A Buoso, Quiñones se llegó a llevar. Ajá. a Quiñones, se llevó a Leverboas. Darwin Se Quintero, se entregaban. llevó Ajá. Y ahora, Es que en Santos no tenemos ahorita ningún goleador, por eso. A Uribe Peralta. esa era la cantera más productiva. Oye, Ciro, pero yo creo que se está exagerando porque 3 títulos, después una final, 4 finales ¿no? consecutivas, sí. 4 finales consecutivas, 3 títulos, subcampeón y ahora que te eliminan en la fase de liguilla y 3 partidos que no haces gol. Se exagera.
porque es América, pero se exagera. O sea, yo creo que en general las contrataciones de la directiva han sido buenas. Pero es que tenemos que incluir lo que viene después de ese tricampeonato, ¿no? Que es pérdida. Estoy hablando de finales, ¿eh? Y de pasos de CONCACAF, y de pasos al Mundial de Clubes, y pérdida de campeón de campeones, y pérdida de final. Sí. Entonces, si tú sumas... Pero finales yo estoy de acuerdo con ustedes, y lo dije. Pero si tú sumas esta rachita de 3 partidos sin gol, y le rascas un poquito y te vas a lo que dejó ir contra Toluca en el campeón de campeones, en la final, en la ida al Mundial de Clubes, Cruz Azul, o sea, ya empiezas a pensártelo un poquito y decir, ya no está ¿Empiezas a pensar rindiendo. que lleva más finales perdidas que las ganadas? Es que estar en la final es un paso muy importante, pero es el América, es que la exigencia es permanente y el manejo de presión sabemos que existe. Una exigencia también autoimpuesta. Ellos mismos se imponen ese rollo de que si no ganamos es fracaso. Yo lo veo bien. Está bien, sí, de acuerdo. Yo también creo que con Cendejas de vuelta el equipo va a evolucionar. Para mí, el mejor jugador del torneo pasado del América fue Alejandro Cendejas. Y Brian tiene que ser titular. Creo que lo poco que ha jugado por encima de San Maximán le entrega más. Y algún día, algún día que ponga los 3. Algún día, porque no los ha puesto, los puso entrando de cambio unos minutos, pero nunca realmente han iniciado los 3. Sí. Por algo. Pero tú hablas de este Brian que tiene que jugar bien, tiene que estar mejor o elevarse un nivel. Hasta antes de este torneo, los 2 anteriores en cada torneo, se hablaba de que salía. Sí, sin embargo, pero rendía. Y ya no lo queremos, hay que acomodarlo, no pudimos, bueno, que se quede. Sin embargo, después de Cendejas me parece que era el mejor jugador de la América. Sí, lo es. Y creo que ha rendido más que el propio Maximán, con todo y que lo trajeron y que lo pusieron y ya lo que pasó en el último partido, ¿no? Entonces, yo también creo eso que dice Paco, ¿no? Pocos contados, te sobran dedos de una mano de los que están en su mejor versión. Y eso también es un problema. Antes, movimiento que hacía Jardine, movimiento que le funcionaba. Ahora le ha buscado y no los convences al mismo nivel, y eso es normal también en los equipos. Es el que más tiempo tiene dirigiendo a un equipo actualmente. Jardine, 6º torneo. Y los jugadores se van volviendo comodinos, ya tu rollo ya me lo sé, ya no me convences, ya no me comprometo al mismo nivel. Y eso lo tiene que sacudir de alguna forma Jardine, como lo consiguió en el 3er torneo, que también había un descenso en el funcionamiento y los recuperó hasta el tricampeonato. Pero no es tan fácil lograr durante un lapso de 3 años convencer a un grupo de futbolistas. Fíjate cómo jugó este último partido, sí me llamó la atención. Normalmente, y vete mucho tiempo atrás, era Fidalgo, Richard, luego Fidalgo, Jonathan, luego Cervantes, pero siempre Fidalgo. Ahora no, hoy puso ya 2 fierros, me parece, Jonathan, que también ya Jonathan se está quedando en esa lista de... Pues tuvo un buen torneo, ¿eh? Sí. Oye, un buen partido. Jonathan con Dourado, y entonces trató de soltar a Fidalgo un poquito más y no le funciona en esa zona. Fidalgo es mucho más efectivo llegando de atrás, ¿no? Y retrasándose, colaborando en la recuperación de la pelota. En fin, sigue probando. Y ya lo dijo en la rueda de prensa, a partir de la fecha 4, que viene lo del Olimpia, y viene Monterrey, y viene Chivas, y viene una etapa difícil, el equipo tiene que andar recuperando lesionados. Fidalgo creo que es un ejemplo importante porque ha sido muy consistente Fidalgo. Yo me quedo con Fidalgo después de Cendejas, pero sí, porque Brian con sus intermitencias y en otra posición. Fidalgo ha sido fundamental para lo que el América llegó a jugar. Muy buenos torneos desde antes del tricampeonato, desde Solari, llega con Solari, no desde Solari, Fernando Ortiz. Fidalgo ha sido muy parejo en su funcionamiento y sin embargo me parece evidente que actualmente está en el nivel más bajo. Cuando se habla más de que va a la selección y todo, no ha sido tan brillante, tan efectivo en esa labor de recuperar, distribuir, que le daba mucho al América, ¿no? Ahora, el momento de cambio es ahora, para modificar, para cambiar el chip, para dar un golpe de timón, Ciro, es ahora. Este parón lo tiene que aprovechar Jardine. Sí. ¿Cómo? ¿No? Hay muchas formas, o meterle más trabajo, o relajar al grupo, ¿no? Tómense 3 días libres, no quiero saber nada de ustedes, olvídense de fútbol, olvídense de todo, regresamos, afinamos temas, los que están lesionados se recuperan. Es ahora, ¿eh? Es ahora porque después le viene partidos complicadísimos. Chivas, Tigres en febrero. Pues sí, pero y antes, 2 partidos de Olimpia, Regresa contra que es Necaxa. complicadísimo, uno allá en Honduras, otro en México, el de Necaxa. Entonces, estos ya los tiene que aprovechar muy bien Jardine. No todos los técnicos saben cómo, de alguna manera, cambiar la inercia del equipo, ¿eh? Hay algunos que se empeñan en seguir trabajando igual y desgastan
todavía más al equipo. Entonces será muy importante el trabajo del cuerpo técnico para mejorar la Y situación. luego están los otros técnicos, ¿no? Porque para eso que está diciendo Paco, el número uno y el mago es Tony Mohamed. Sí. Lo hace como nadie, pero luego el que se desgasta es él, el que se va es él, no el equipo, no los jugadores. Él dice ya, vámonos y se va. Algo que también vale la pena, que tiene que ver con algo que decía Ricardo, el entrenador más longevo de la liga, y me refiero a la estancia en su actual es plantilla, Jardine, es sí. justamente Andrés Jardine, con diferencia, 2 años, 7 mucho, meses, y sí. el que le sigue es Mohamed, que está arriba del año. Y nadie más ha durado más de un año. Nadie más. Aquí son 2 años, 7 meses. Entonces sí, toca ese reto. Para de- nuestra liga, de la sí, base, es algo- de jugadores, encontrarle la forma para esa reinvención necesaria. Hay todavía mucha liga por delante, mucha liga. Y Son 3 partidos. Se ¿no? puede ver molesto a veces Jardine, y sí, últimamente ha puesto más hincapié en el arbitraje porque tiene que defender los intereses de su equipo, pero su manejo en general ha sido muy bueno. ¿Cuántos técnicos en el América no se han vuelto locos mucho antes, con menos tiempo? Claro. Porque implica otro nivel de presión y estar ahí como le voy a tupir al América, pues le voy a tupir al técnico que está ahí sentado. No es fácil durar en el América como lo ha hecho Jardine. Si le quieres poner ya la cerecita al pastel, el Guadalajara es primero de la tabla. Entonces se combinan un montón de cosas para que esté pasando lo que está pasando. No seas malo. Pero hombre, yo te creo, quería sí, cerrar el no, bloque. el Guadalajara. No, el Guadalajara, marca perfecta. Pero ya era hora de que se invirtieran los papeles. Porque hace cuánto tiempo no estaba Chivas arriba y América abajo. Sí, sí. Bueno, van 3 juegos, no lo decías hace un momento, ¿no? Bueno, vámonos con calma. Se exagera de repente, pero se trata de la Exagera, está bien, pero son 3 partidos que uno gana y sobre todo Que no produce. Yo por eso empecé anota, güey. diciendo, Que no genera al frente, si no ¿no? es crisis, empieza a parecerlo. Empieza a es que si le parecer. suman lo anterior. Mucho mejor en todo momento, buscamos ir en búsqueda del triunfo desde el primer minuto, como nos exige la necesidad, la grandeza del club, además jugamos en casa con nuestra gente, tomamos todos los partidos con mucha seriedad, han jugado con mucha valentía, con mucha pasión, que es lo que reclamamos y nos gusta, por lo tanto estoy conforme con el resultado y el rendimiento. Siento que estamos haciendo un comienzo de campeonato muy bueno, pero siempre soy bastante inconformista, siempre creo que se puede mejorar o darle una vuelta más a algunas cosas, pero no es una preocupación, es una alegría. El rendimiento del equipo una vez más fue muy bueno, pero intentamos tener un estilo dominador, el equipo colectivamente tiene un gran orden y un gran esfuerzo, siempre la idea es evolucionar porque los rivales también juegan, te crean problemas y no se puede jugar siempre de la misma manera, pero no puedo dejar de reconocer que el comienzo fue un comienzo que imaginábamos, que deseábamos, la clave en realidad para llegar a cosas importantes es sostener regularidad. Estos son los convocados de Chivas a la selección mayor, columna de la izquierda, y a la selección sub-20, columna de la derecha. 8 de un lado, 7 del otro. ¿Por qué va a trabajar Milito en estos días? Obviamente algunos invitados frecuentes como el Tala Rangel, Romo, que ha estado en selección mayor en repetidas ocasiones, Roberto Alvarado, y Armando González, que ojalá llegue para quedarse en esa posición. Y también la gran cantidad de jugadores de la sub-20. Hacía memoria, hace menos de un año, al final del torneo Clausura 2025, ¿de qué se hablaba en relación al Guadalajara? 11º lugar de la tabla, ni siquiera play-in, otro torneo echado a la basura, otro fracaso. Y ahora son base de la selección nacional. Ahora son líderes, vaya, en una convocatoria sui generis, con jugadores del medio local, pero algunos de ellos han ganado la posibilidad de estar con un boleto al Mundial. Pero Ciro, es que siempre hay pretextos para el Guadalajara. El Guadalajara lleva 3 triunfos, el Guadalajara lleva solamente un gol en contra y va en los primeros lugares de goles a El favor. Guadalajara, Ricardo, debió ser semifinalista. El Guadalajara tiene hoy en la banca a Lozo, a Campillo, a Camberos, allá tiene una banca distinta, ¿sí? Con jóvenes, pero con gente de experiencia. El Guadalajara tiene 3 muy buenos generadores de fútbol, como es Alvarado, como es Efraín, como es Brian Gutiérrez. El Guadalajara tiene 2 muy buenos carrileros. Por derecha, Richard Ledesma, por izquierda, Brian, que ya están en selección convocados, ¿sí? Tiene un gran centro delantero que viene a ser campeón de goleo y tiene a Sepúlveda en la banca, me faltó Sepúlveda en la banca. Entonces, estás hablando de un buen equipo. Escuchas al técnico hablar, muy prudente siempre, muy aterrizado, muy consciente de que falta mucho,
pero el Guadalajara se metió en la conversación en sexto lugar y hoy puede dar pelea. Sí puede dar pelea, esa es la realidad. Pero a muchos como que les duele decir porque dije otra cosa. No, el Guadalajara va a estar en la conversación de este torneo. Ricardo, Guadalajara, compongo lo que dije hace un momento, debió ser al menos semifinalista el torneo pasado. Yo creo que sí. Debió eliminar a Cruz Azul. Tuvo todo para eliminar a Cruz Azul en cuartos de final. Fue mejor que Cruz Azul para mí. También lo creo. Que será subjetivo en esos 180 minutos. Y estuvo además, bueno, a un penal, ya conocemos la historia. No es casual esto, es un equipo que juega cada vez mejor. Pero es la consecución de claro, logros, y ¿no? de Milito me gusta la sensatez en las derrotas en su momento, porque no era fácil manejar esa etapa inicial, y la sensatez ahora en las victorias. Y aquí dice algo que para mí es fundamental. Son argumentos colectivos los que tienen ahí a las Chivas. No son casuales los 3 triunfos, como no son casuales los 0 goles del América. Lo preocupante es eso, que son 0 goles porque hay muy poca producción ofensiva. No podemos hablar de goles fallados, sí de un penal que no se marca en este último partido, pero lo de Chivas también tiene un sustento. O sea, si hay es un equipo que se reparte muy bien el trabajo, todos corren, todos defienden, todos atacan, esfuerzos similares, cada quien cumpliendo con su función, y ahí sí yo veo claramente la mano del técnico. Ahí está el mérito de Milito. Es cierto que los 3 triunfos que llegas al momento, pues no son de los equipos que vas a ver arriba. Pero son los que tienes que ganar. Hay que ganarles. Okay. Ganarles. De aquí en adelante o un poquito más adelante vendrán los más complicados. Sí, faltan. El año pasado, cuando comenzó el torneo y que comenzó mal, y que hay que darle su crédito a la directiva, que también no se dejó llevar por lo que se hablaba tanto, por los resultados, por lo que se venía por delante. Y aquí se hizo un ejercicio en el cual veíamos a Chivas que para la jornada 10 ya iba a estar eliminado. Cuando ibas en la tercera, cuarta, venían los partidos que tiene por delante. Venía una etapa muy complicada. Chao. En la fecha 10 cuando mejor jugó, está eliminado. Sí, ahí se levantó. Sí. Está eliminado. Y fue cuando se levantó. Incluyendo al América. Que Empezó contra el América, sí. ¿No? Entonces, yo creo que hay que darle un gran mérito para mí a la directiva, que supo aguantar, cree en el proyecto, ahí está, ha ido avanzando poco a poco, y tiene un buen plantel, tiene un plantel competitivo y tiene competencia en cada posición. No conforme con tener al campeón goleador, se trajeron a Ángel Sepúlveda, que también lo hace muy bien. Es muy importante ¿no? Entonces yo creo que esa competitividad que está generando el técnico le ha venido bien a Chivas. Es cierto, vendrán partidos más complicados, pero que mejor enfrentarlos con 3 triunfos. Claro, antes, ¿no? ganando. Y algo estarán pensando en este tramo final en el que tendrán que prescindir de algunos futbolistas. Hacía mucho que el Guadalajara no aportaba tantos jugadores a la selección. No va a haber 8 para el Mundial, pero sí puede haber 3 o 4 que le van a pesar, y uno de ellos puede ser el centro delantero. Entonces ¿tienen ahí reemplazo? Sepúlveda, ¿Esos ¿sí? 3 o 4 tienen reemplazo? Pensando en esa parte. Bueno, No es que hay que ver o es la hormiga o es Sepúlveda en la selección, o ninguno de los dos. Pon tú que se lleve, que Pero vaya la la hormiga. Sepúlveda lo vemos muy lejos ahorita, ¿no? Sí, De selección. Yo creo que sí. Más bien la Sepúlveda yo lo veo como posibilidad de que se llevaron a Armando González, aquí está Sepúlveda en la liguilla. Y si no tienes, por ejemplo, Alvarado, Pones a Camberos o pones Camberos o tienes a Yael, ¿no? a Yael en esa posición y a Efraín del otro lado. Sí. Hay 2 cosas muy importantes para mí que resaltan en este momento de Chivas. Una, que al técnico que llega de fuera, técnico extranjero, en este caso técnico argentino, antecedentes, Ruggeri, Osvaldo Ardiles y más recientemente, bueno, obviamente Almeida y el caso de Gago. No, y el último español. Llegan, no conocen el medio y no conocen lo que es Chivas. O sea, no solamente es el fútbol mexicano, sino Chivas, que es también algo distinto, algo diferente. Y o no dan los resultados y los echan o se van. Con Matías Almeida tuvieron paciencia y ahí están los resultados. Y con Milito lo mismo, porque Milito sí fue de menos a más, por obvias razones, pero un tipo serio, trabajador, comprometido. Y la otra, el uso de futbolistas y la búsqueda, visoría de jugadores del mercado México-estadounidense, que ahora está explotando. Sí. Y que me parece que va a ser un parteaguas, un punto de inflexión para lo que es Chivas. Y han localizado los jugadores adecuados. Contrataciones como Brian González, ¿no? La correcta, el lateral izquierdo, tú dices, bueno, pues lo puedo tener en cantera. Quizás no. Lo trajiste y está dando resultados. Y después viene el goleador de cantera. Hace 15 años fue el Chicharito, o hace 16 años. Hoy es Armando González. Se conjugan varias cosas para bien y este es el momento de Chivas.
Ojalá dure mucho tiempo. Es cierto que está iniciando el torneo, pero pinta muy bien lo de Milito, lo de Chivas, más allá de cuántos vayan al Mundial y con quién se quede Chivas en la liguilla. Un detalle nomás, como que se nos olvida Aguirre. Aguirre está jugando como central, en línea de 3 con Romo y por supuesto Castillo, pero Richard Ledesma no es lateral. Richard Ledesma de 10 se te va a 11 para el frente y él toma esa posición de lateral, quedando bien parado el Guadalajara y permite que Richard Ledesma, que es un grandísimo jugador, se sume dentro de las posibilidades de generación de fútbol hacia el frente. Y después cuando hay que regresar, se cierra uno, baja el otro y bajan todos. Hace un trabajo excepcional donde están participando todos. Ahora que hablábamos de los reemplazos, si tenían o no Hormiga, pues piensas en Sepúlveda. Cuando no tuvo Alvarado el torneo pasado, al que usó fue Richie Ledesma justamente en esa posición. Más adelantado. Pero estaba jugando con línea de 4. Sí. Cuando utilizó ese esquema del que hablas, fue cuando mejor rindió el Guadalajara, encontrándole a todo mundo su posición. Yo del que no sé si tenga reemplazo es de Romo, por ejemplo, porque Romo tiene salida, Romo... Tienes a Campillo. Sí. Vaya, no es lo mismo, pero bueno, tienes a Campillo. Igual, el Oso no fue utilizado en estos partidos mucho porque venía de una lesión. Y estaba jugando Gobea en esa posición junto con Brian Gutiérrez. Yo creo que ahora va a regresar el Oso. No, bueno, pero el Tiva Sepúlveda puede recuperar su nivel, fue seleccionado nacional. Sí. O sea, está como suplente. ¿Qué tantos minutos ha tenido? Ya se lo comieron, ¿eh? No, está bien, pero me refiero que tienes muy buena banca. Sí. No, claro. Y justamente eso responde a la llegada, por ejemplo, de estos futbolistas que llegan como una alternativa en caso de que no tengas a la Hormiga, ¿no? Sepúlveda y Marín, en su caso, ¿no? En fin, pinta bien Guadalajara, además de que Pulió le bajó el promedio de edad a la plantilla, que era también algo ¿Y necesario. la nómina? Estableció una competencia interna muy buena, o sea, me vas convenciendo y vas jugando. O sea, por un lado la competencia de que nadie sienta que su puesto está seguro, eso se nota, pero ya que encuentro mis mejores elementos, le doy continuidad a ese trabajo. O sea, trato de repetir alineaciones con los beneficios que eso tiene. Y eso implica también tener convencidos a los que no están jugando. Ahí está, ya te demostré que el puesto está para el que ande mejor. Demuéstrame que eres mejor que este y vas a entrar, ¿no? Sí. Muy bien, pues Guadalajara, como decía Jared, ha obtenido victorias, tal vez no contra los más pesados del campeonato, Pachuca, Juárez y Querétaro, pero son... Irle a ganar a Juárez en otros allá. tiempos... Pachuca y Juárez vas a ver al rato, ¿eh? Les ganaba. Pachuca y Juárez vamos a ver en la fecha 10. En otros tiempos, Chivas no les ganaba. Sí, Eso de acuerdo. no le ganaba a nadie. tiene que ganar, quedó en un sexto sitio bastante meritorio y fue competitivo ante los equipos de la parte alta de la Esta tabla. liga de 8. ¿De cuántos? De 18. Big Ten. Algo más de Chivas. Y ya hablaba Paco justamente de Richard Ledesma, de Brian Gutiérrez. Retomamos en un instante. ¿Podrán debutar con selección? Mexicana de fútbol sigue a la espera de la respuesta de su homólogo US Soccer respecto a la petición para que Richard Ledesma y Brian Gutiérrez, jugadores mexicoamericanos, puedan representar a la selección nacional mexicana. Todavía no llega la carta después de que la semana anterior el Departamento Legal de la Federación Mexicana de Fútbol envió este documento, básicamente diciendo que ambos jugadores, hoy elementos de Chivas, desean pertenecer a la selección mexicana. Están en la concentración en el Centro de Alto Rendimiento entre los 27 seleccionados, pero todavía no son elegibles. En el caso incluso de Ledesma, tiene que aplicar ante FIFA por el one-time switch, y en el caso de Gutiérrez es más sencillo, simplemente es la baja en el registro deportivo en US Soccer para que México pueda darlo de alta, debido a que nunca jugó un partido oficial con los equipos de las Barras y las Estrellas en ninguna de las categorías. Por ahora, México entrenará el día martes en el CAR, ahí tendrá la comida y por la tarde el vuelo charter hacia Panamá para el primer compromiso en este semestre previo a la Copa del Mundo. Compañeros, regreso con ustedes. Gracias, León. Un saludo. Pues está este tema del one-time switch. Tiene que presentarse un trámite que ya explicó hace un momento León Lecanda con estos jugadores que tienen antecedentes con las selecciones de Estados Unidos, pero se presenta esta posibilidad cuando tienes la doble nacionalidad de hacer este one-time switch que lleva un trámite que está en desarrollo. De otra forma, aunque sean amistosos, aunque no sea fecha FIFA, no los podría utilizar Javier Aguirre, ni a Richie Ledesma, ni a Brian Gutiérrez, que entiendo que puede ser un tema de tiempo. ¿Y les ven perspectivas como para poder formar parte de selección? Lo que sí sería importante en caso de que no haya respuesta es, ok, van, tienen todo el derecho a entrenar con el equipo, no juegan,
pero los conoces, platicas, te vas dando cuenta más o menos en qué posiciones y los tienes como candidatos hasta que se resuelva esto, ¿no? Entonces, yo sí veo, a mí me gustó la lista. Si ya sabemos que no están los europeos ni es fecha FIFA, me parece que está observando otro tipo de jugadores que pueden complementar la lista, porque en una selección para un mundial tienes que llevar un poco de todo. Repito, laterales, si es un equipo más débil, que puedan proyectarse al frente. Si vas a enfrentar a España, pues laterales que tengan más marcadores, los contenciones, los volantes, un mediapunta, diferentes cosas que puedas utilizar en momentos... Tienes que poner en los ensayos, no los utilizas. Sí, bueno, pero tienes que poner especial énfasis en estos casos para que no te vuelva a suceder lo que sucedió con Cendejas, que es imperdonable. Claro. ¿No? Esa displicencia, ese maltrato al jugador. ¿No? Darle el lugar a un futbolista que lo quieres para tu selección. Me parece correcto que le estén dando ese seguimiento para que no vuelva a suceder lo que sucedió con Cendejas, porque creo que van a haber muchos casos más como los que hoy tenemos con cada vez más. Ledesma y con Gutiérrez. Resolver eso a largo plazo. Estos dos jugadores no los veo yo en la Copa del Mundo, ¿no? No, es difícil, esos dos va a ser casos. difícil, para sí. nada, pero sí te sirve de algo verlos. Ahora, ese one-time switch funciona hasta qué nivel. Por ejemplo, Marcelo Flores, del que se está hablando Es lo últimamente. Misma historia. Puede ir a Canadá, Sí. jugar, Ya no hay regreso. pero si juega la Copa del Mundo, No, ya no hay regreso. ese ya sería el cambio porque ya jugó Tendría- con selección. Si juegas un partido Él por oficial. eso puede ir a Canadá, porque sí jugó con la selección mexicana partidos oficiales, alguno. Habrá Ya. jugado algún minuto, sí. Vas a Canadá, ya no Oficiales puedes no. regresar. Oficiales no. Exacto. Jugó, partidos oficiales. Ah, con México no jugó oficiales. Marcelo no. Entonces con oficiales no aplica nunca. Si juegas un partido oficial, ¿ya no puedes cambiar de selección? ¿O sí? Es que me pones el caso de Copa del Mundo, ya eso, ahí ya no hay manera. Pero a Marcelo sí lo tienen que dar de baja en México, lo mismo que está sucediendo aquí, para que Canadá lo pueda poner en su lista para el Mundial. De hecho está en las Y, mismas. y una vez que ya se da de baja y la dan de alta, ya no puede regresar. Ya nada más una vez, sí. Muy bien. No más una vez. Exactamente. A ver, son jugadores que, como bien decían hace un momento, nacieron en Estados Unidos, uno en Illinois, el otro en Phoenix, Arizona, uno de 22, otro de 25 años, debutaron muy jóvenes en el profesionalismo, 17, 18 años, y ya acumulan horas de vuelo interesantes a estas alturas. O sea, son jugadores cuajados, perfilados, que llegan al Guadalajara y que por eso es que son de impacto inmediato. Pero imagínate, Pero Ciro, aclaremos una cosa, ¿no? Con pasaporte mexicano. exacto, ¿cuántos Son mexicanos hay allá? por nacimiento, porque son hijos de padres padres, mexicanos, sí. aunque hayan nacido en Estados Mira, Unidos. te cuento una anécdota. Estando hace poco tiempo, fuimos a Estados Unidos y quisimos platicar con los papás porque fuimos a narrar un partido de niños. Y nosotros hablándoles en español a los niños, y se acercaron un papá y me dice, no les hables en español, no hablan español. Es que ya pues, seguimos pensando que se fueron, no, estos ya son los nietos o son generaciones que vienen, que ya hablan inglés y que se hicieron allá. Entonces, hay que aprovechar eso, como bien lo dijo Paco, a futuro cada vez va a haber más jugadores que puedan jugar en la selección mexicana que nacieron allá porque son hijos o nietos de mexicanos con pasaporte mexicano. Ahora, nada más lo de en estos dos casos, me imagino que platicarán con Javier, porque sigue teniendo las dos opciones. Los dos jugadores tienen las dos opciones. Al momento siguen Entonces, a ver, ¿me vas a llevar? ¿No me vas a llevar? ¿No? Y Javier les dirá, pues déjame verte, conocerte más. Es que no les puedes asegurar. No, a eso voy, Acuérdate- porque quizás te digan, entonces no hago válida la opción de jugar para México. Acuérdate ¿No? que sucedió hace como unos 4 años más o menos, por ahí 4 años, con un jugador de Monterrey, Jonathan González, que estaban insistiendo que Estados Unidos lo quería, y Contención. México dijo, no lo quiero que se vaya, lo llamó, lo hizo suyo, y No pasa chao. nada más. Tuvo un año muy Nunca bueno. lo llamaron Y más a la desapareció. selección. ¿Dónde está Jonathan González? Desapareció. Ese ¿verdad? pintaba, pero para No, cosas gran grandes. jugador, pero de un año. Sí. Parte de los riesgos, digo, también está basado Es en que, rendimiento. no, y muchos decían, es que si lo van a naturalizar, es porque si lo van a hablar a la selección, es porque lo va a llevar al Pero Mundial. después viene el rendimiento. No lo puedes Jared. asegurar. Después viene el rendimiento, que es el que te abre las puertas o te mantiene o no en una selección nacional, ¿no? Ese ya es otro. Es que hay una otro etapa que se llama de consolidación. O sea, ya me vieron, ya vieron de qué soy capaz, pero luego depende de ti también. Ya vas a estar más marcado, más visto, vas a tener otro grado de dificultad. Entonces necesitas tú dar ese extra, reinventarte. Por eso la hormiga es importante que este torneo siga haciendo goles e incluso tire penales, tiros libres, para que se haga un goleador de época, ¿no? Yo de verdad, es a quien más espero ver
en la lista definitiva de la selección. Gil Mora también. El que más espero ver en la lista definitiva. Así no sea titular en el Mundial, pero me parece muy importante que para su propio desarrollo que esté ahí. Ahora, ¿qué tanto en esos casos, cada uno es distinto, pero qué tanto a veces los futbolistas juegan con eso? Porque ahora hay algunos que dicen tengo 3 nacionalidades y voy viendo a ver dónde me conviene. A mí me gustaría una posición más clara, más abierta, más transparente, los que dijeran, yo tengo estas 3 nacionalidades, la selección que me interesa es esta. No, voy viendo a ver quién me convoca, quién no. ¿Con cuál sientes que quieres jugar? ¿Con cuál selección te sientes mejor representado? ¿O a cuál crees que puedes representar mejor tú? ¿Te sientes más marroquí que belga, que canadiense, que mexicano, que estadounidense? Y decide en ese sentido, antes de que te digan, pero la otra es esa, que es lo que se acostumbra. Voy con Aguirre a ver qué me dice, voy a Estados Unidos a ver qué me dice. Bueno, y lo de Neri Castillo, ¿se acuerdan Neri? O sea, padre uruguayo, madre italiana, nació en México. San Luis Potosí. Exactamente, y terminó jugando para México, pero fue un parto, ¿se acuerdan? Total que, vámonos a pausa. Aquí está la competencia, González. Vamos a Monterrey. ¿Berterame se va o no a Miami? Contra América, martes 7:50 de la noche, tiempo del centro de México, es la fecha 4 de la liga. La Zona Caliente es presentada por Caliente.mx. Más acción, más diversión. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Caliente nos envía estas sugerencias para los partidos que están en puerta de la UEFA Champions League. Inter contra Arsenal, local. Real Madrid contra Mónaco, local. Sporting Lisboa contra el Paris Saint-Germain. Gana el equipo de Luis Enrique. Si apuestas 1,000 pesos a esta combinación, cobrarías 6,396. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con Caliente.mx, juegas con Fútbol Picante. Muy bien, volvemos y estamos con Óscar Gallardo para conocer la última hora de Germán Berterame y su permanencia en Rayados. Buenas noches, Ciro. Fuerte abrazo para la mesa de Fútbol Picante. Germán Berterame está a detalles de salir de Rayados para llegar al Inter Miami de la MLS después de una llamada de Lionel Messi y una propuesta de $15 millones que Berterame ya aprobó y que Rayados ve con buenos ojos. La directiva de Monterrey analiza refuerzos en ataque y los últimos detalles de la negociación para hacer oficial la baja de Berterame después de una oferta de acuerdo al valor de la cláusula de salida que sería repartida entre alrededor de 10 millones para Rayados y cerca de 5 para Atlético de Madrid por una cláusula de plusvalía en una venta. A pesar de que Rayados ya buscó a Yuca del Atlas y Joao Pedro de San Luis para cubrir la inminente baja de Berterame, los norteños no descartan guardar el dinero de la inminente venta de Berte para sumarlo al presupuesto de refuerzos de verano, y con esto prácticamente el futuro de Berte estaría en Inter Miami mientras el jugador está concentrado con el Tri. Regreso con ustedes. Esto como directiva, torneo arrancado, ¿cómo reemplazas a un futbolista que te ha anotado 11, 10 y 10 goles en los últimos 3 torneos? No está fácil. ¿Va a haber dinero para traer a alguien? Una llamada de Messi. O sea, lo normal hubiera sido un directivo, o el mismo Beckham. O Beckham. Pero Beckham, no sé. Pero Alberto Messi. Marrero lo conoce, No, y así, de su estancia lo mismo en San hace Luis. Boca. Si le habla de David Beckham, también se va. También se va. Sí. Pero en cambio, si le habla Boca, también se va. Bueno, mira, Pero va a haber... hablas de un Monterrey que ha batallado para encontrar refuerzos que realmente rindan. Y Berterame muy productivo. O sea, Por supuesto, sí pesará esa ausencia, ¿sí? Oye, algo mejor que Anthony Marcial. Sí. Ahora, si te traes a Joao Pedro, bien.
Pues bueno, no, hay que ver no si, lo si no descartes. le modifican la cláusula en este momento a Joao Pedro y a ver, espérame. Oye, San Luis la vende, tienes. San Luis vende. Vendedor, sí, claro. Sí. Entonces Joao Pedro es la mejor opción. ¿Para este torneo se puede todavía? Claro. De Hasta cambiar de el- equipo hasta el- mexicano. Claro, Sí, pues, si de uno tienes, a si otro. tienes Sí. la cláusula de Ya rescisión. pasó, Roberto, jugadores que ya empezaron un torneo, Pensé que incluso había pasado haciendo la goles fecha y ya. terminan Sí. en otro equipo. Sí, bueno, le trajeron competencia a Berterame para este torneo y, bueno, competencia. Le si pasó se puede por pensar. encima. No, por eso digo. Sí, no, bueno. Absolutamente nada que ver, ¿no? Él se adueñó del puesto y bueno, sí que seduce el Inter de Miami, por lo visto. Sí, ahora va a llegar van a a pagar Miami bien. con la cantidad de argentinos que hay en el equipo y va a seguir siendo mexicano. O argentino. Pues es- Pregunto, en serio, es en serio. Se va a hacer español. No, pregunto. pues es mexicano por naturalización, ¿no? Eso, No, y en el trato, y va a ir a la selección con México y demás, pero pues va a hombre, decir? yo esperaría que sí, ¿no? bueno. De acá al Mundial va a ser muy mexicano, claro, muy mexicano, y luego ya veremos después del Mundial. No, sí. Bueno, ¿qué tal una de esas lo Pero bueno, convence cumple Messi con y los dice, tranquilo, requisitos. te llevo a la selección de Argentina? No, ya eso No, ya. Ponte Pero- serio, Jared. Ponte ¿Qué? serio. Hoy se lo está llevando a Miami, que le dice, no te preocupes, vente. Si andas bien, metes goles, pues ¿qué te parece si Digo, eso ya está más difícil, eso no hay manera. Pero bueno, ¿esto lo aleja es posible? de la selección mexicana? Yo creo que lo ¿Para el acerca. Mundial? Yo creo que lo acerca, No, porque claro. es un jugador que tiene un gran sé. rendimiento en México No sé. y que se lo quiere llevar a otro Yo equipo. creo que lo aleja. Parece también, que ¿Qué lo va van a alejar? seguir viendo. Yo ¿Por qué también. lo aleja? A ver, díganme. No, porque no lo vas a ver igual, pero además va a llegar a Miami con un receso ahí. Claro. No va a jugar muchos partidos. Es, Ahorita vente ya y a están- ver cómo, ahorita no, ya van a ahorita no comenzar están con la jugando. ¿Cómo entrenas? pretemporada. No es- El torneo va a comenzar antes. Sí, bueno, de todos va a comenzar antes. modos. De todos modos hay, ¿No hay tendrán una pausa. alguna gira ya de partidos? No te van a estar viendo, hay una pausa. O sea, Quiñones está haciendo goles en Arabia. ¿Se alejó o se acercó de cuando jugaba en América? Yo creo que está más lejos. Se alejó. También. Con todo y que está anotando Se alejó goles. con todo y que ¿Por está qué? Porque Sí, cómo también le ha ido depende cuando del lo han técnico. llamado. Claro. Por Ya supuesto, no lo ya ves. depende del técnico. Yo siento que Berterame está Bueno, en este de que momento. va a tener si la opciones, lista más la tuviera opciones que de gol, entregar en que este va a tener al momento, mejor pasador, lo va a tener. Si la lista la Lo va a tuviera que tener. entregar en este momento, creo que Berterame estaría en selección. Pero se va para ¿Cuánto allá. tiempo va a tener a Messi? Y Armando de pasador? González, ¿no? ¿6 meses? ¿Un año? No, ¿Y luego? Creo que Berterame está por delante. Es que si sigue haciendo goles Armando González, ahorita no va a jugar Berterame. Sigue haciendo goles Armando González. ¿No va a estar arriba? Bueno, ahí estamos pensando en que Santi Jiménez va a regresar y va a regresar bien. Hay que ver cómo va a regresar Santi Jiménez. ¿eh? Los dos Jiménez estamos considerando, sí. Por Va a supuesto. regresar bien, Santi. Yo la pensaba, Yo la pensaba bien. Monterrey es un gran equipo, una gran institución, instalaciones. Yo también. Estás en selección, tiene un mundial, que no Por cualquiera. más que te hable Messi, Yo la pensaba, no decía que sí, tiene un luego lo. mundial. Estás adaptado. ¿La pensabas como resultados, club eso o como jugador? Como jugador la pensaba. Así es eso. Sí. Y que pedí un aumento a Adiós. Monterrey. Hola a todos, bienvenidos. En Noticias del Día tenemos en el fútbol internacional el Rey Concicao que regala una final de Supercopa al Milan. Los Reyes Magos no vienen de Oriente. En Riyadh, donde se disputa la Supercopa de Italia, el Rey Mago viene de Coimbra y se llama Sergio Conceição. Llegó hace unos días para levantar a un Milan en crisis y su primer regalo al conjunto rosenero es una final de Supercopa tras una heroica remontada ante lo que fue la Juve 1-2. No fue un partido brillante, ni mucho menos de unos y otros, en donde la Juve amenazó más pero sin excesos. Encontró en Yildiz que iba para reserva pero acabó de titular por la lesión a la última hora de Concicao, hijo, en donde la profundidad necesaria para desequilibrar un partido feo y cerrado, con su latigazo previo, pase de Mangula y también un error de Teo, parecía ser decisivo en el típico partido cerrado con sello italiano, en donde el Milan no conectaba con sus jugadores de ataque y solo Fofana probaba fortuna desde lejos. Ni Morata ni Jiménez ni un voluntarioso Pulisic parecían inquietar a una Juve que necesitaba y transitaba tranquila, con una renta mínima pero segura ante el anodino escenario de partido,
pudo cerrar lo que fue la semifinal tras el paso por vestuarios, en donde el equipo de Thiago Motta, Pero Yildiz y Vlahovic mantuvieron con vida a los de Sergio Conceição. El Milan parecía anestesiado, pero fue despertando porque su rival quiso, en donde hasta el punto de perdonar el empate en un disparo casi a placer de Theo a la salida de un córner. Era la antesala de la sorpresa, con Locatelli que enseña el camino de la remontada en apenas unos minutos, en donde el Milan le dio la vuelta a la eliminatoria primero con un torpe penalti de Locatelli sobre Pulisic y también que el propio estadounidense se encargó de ejecutar, en donde no se había repuesto del golpe el equipo de Motta cuando llegó el segundo regalo en forma de rebote. Musá sacó el centro donde Gatti desvió la trayectoria y a Di Gregorio le cogió abandonado su portería para anticiparse al centro. Se fue a la desesperada la Juve a por un empate que la llevase a la tanda de penaltis, pero el Milan ya había decidido cerrar con oficio el partido, en donde achicó agua y anuló a un rival sin argumentos para generar peligros más allá de balones colgados en busca de un rebote o una segunda jugada. Pero los regalos para el Día de Reyes ya estaban repartidos. El día 6, cuando sus majestades parten de Oriente, uno de ellos bajará a Riad con el objetivo de obrar el milagro y desembarcar al Inter en un título que le pertenece desde hace 3 años. En el derbi también se hará todo lo que sea de la Maronina y nos hará trasnochar a todos. No es para menos, para Sergio Conceição será seguro un debut inolvidable, en donde el técnico luso vuelve a Italia, país en el que vivió su mejor etapa como futbolista entre los 90 y los 2000. Para hacerse cargo del Milan, él jugó en el Inter y debutará en la Supercopa de Italia, en semifinales en Arabia Saudí ante la Juventus, en la que juega su hijo Francisco Conceição. La verdad es que el partido de las 20 horas con DAS no puede tener más aliciantes, si bien Francisco apunta al banquillo como parte de las rotaciones de Motta. Es de esperar que tenga minutos, en donde está siendo uno de los mejores de la temporada y la Juventus lo necesitará. A priori, si quiere meterse en una final en la que ya espera el Inter de Inzaghi, en donde declaró lo siguiente: no me hace ninguna ilusión, en casa soy el padre de Francisco, pero mañana será el rival. Él piensa igual, así creció, declaraba el técnico en la previa cuando le preguntaron por la situación. Lo conoce de sobra, futbolísticamente lo entrenó en el Oporto. No me hace ninguna ilusión, en casa soy el padre de Francisco, pero mañana será rival. Los Conceição también son, desde luego, una familia prolífica en lo futbolístico. 4 de sus 5 hijos son profesionales, pero el último tiene 10 años y está empezando ahora. Por otro lado, en otras noticias tenemos el Arsenal de Mikel Arteta ha decidido adelantar la llegada de los Reyes Magos de Oriente y ha mandado un regalo directo hoy desde Brighton con destinatario en Anfield. Los Gunners se han dejado 2 puntos ante el 10º clasificado en un partido en el que los locales acabaron llevándoles a su terreno y en el que incluso pudieron caer derrotados. Nwaneri adelantó a los de Londres tras una gran jugada en la primera mitad, pero tras el paso por los vestuarios, los cambios sentaron de maravilla a los de Fabian Schürrle y poco a poco fueron arrinconando a su rival hacia la meta de David Raya. Joao Pedro, tras recibir un golpe de saliva en el área, acabó transformando lo que es la pena máxima y dando un punto de oro a los Solguls de la Premier. El partido comenzó con un ritmo trepidante al American Express Stadium, donde los de Arteta, con Jorginho de pivote y Thomas de lateral y Odegaard en el banco, empezaron a dominar el escenario conforme avanzaba el reloj.
con mucha rapidez en la circulación y ataques cargados por la derecha, donde el niño Maravilla empezó a hacer de las suyas. Nahueri, tras el primer aviso de Gabriel Jesús, estaba en fuera de juego. En un mano a mano no falló tras una gran triangulación con Rice y Merino hasta dejarle solo en el área. Ahí resolvió como un veterano con la zurda al palo largo, en donde como si no contestase para apuntarse su quinta diana del curso. Con cosa seria lo de este chico, el Brighton en la media hora restante, hasta lo que fue el descanso, intentó empujar yendo de más a menos y tuvo la más clara en el único desajuste Gunner atrás, en donde Joao Pedro regaló el gol a Adringa, pero también lo mandó a las nubes cuando lo mandó, cuando lo más sencillo era al menos que fuese a portería. Ni Odegaard pudo arreglarlo tras lo que fue el paso por vestuarios, con Husserl que metió más madera del campo con Giorgiano, Rutter y con Mitten, y le sentó de maravilla a su equipo, en donde el técnico español dejó a Nahueri con amarilla en la caseta y vio como el plan se le ponía cuesta arriba como saliva. En el balón, también suelto en el área, golpeó a desatiempo a Joao Pedro con la cabeza y ponía a los rivales con la opción de empatar. El goleador brasileño no falló desde los 11 metros engañando a raya y rápidamente Arteta llamó a filas a Ortega. El noruego, sin embargo, no ofreció ni la mitad de lo que acostumbraba sobre el verde y no pudo sostener a su equipo, cada vez más dudativo y que pudo sufrir un castigo mayor. Mitten perdonó en el último tercio del segundo acto en el área en un tiro que parecía un pase, que se fue lamiendo el poste. Los últimos instantes también fueron trepidantes de ida y de vuelta, pero el marcador no se movió, en donde el Arsenal se quedó con 5 del Liverpool, que tiene 2 partidos menos, y ojito con el Nottingham Forest, que viene achuchando por detrás y que podría igualarles en la segunda plaza. Por otro lado, en otras noticias tenemos la operación Kratos. En Europa, contra la piratería, neutralizada señales ilegales de 2.500 canales de televisión y la liga que participa junto a Bulgaria y la Europol en este sistema que llegaba a más de 22 millones de usuarios en todo el mundo a través de 560 revendedores del servicio pirata, en donde la operación internacional Kratos, liderada por la República de Bulgaria, y la Europol también ha movilizado a todo el continente para luchar contra la piratería digital y el comercio ilegal de productos falsificados. Esta propiedad de derechos privados para la UEFA y la Liga han contribuido en la identificación de contenido ilegal y la localización de la fuente de la señal y su derribo, en donde se describió que la red distribuía ilegalmente más de 2.500 canales de televisión y llegaba a más de 22 millones de usuarios en todo el mundo. Se identificaron más de 560 revendedores del servicio pirata y se incautaron drogas y armas en los registros. La Liga, tras meses de trabajo entre más de una decena de países y campañas privadas coordinadas por la República de Bulgaria y lideradas por la Europol, también se ha desmantelado una red que propiciaba y distribuía contenido de manera ilegal a más de 22 millones de usuarios a todo el mundo. La operación Kratos, que tuvo lugar este año entre principios de julio y mediados de septiembre, reunió a las fuerzas y autoridades policíacas de los Estados miembros y no miembro de la Unión Europea, agencias de la Unión Europea y empresas privadas de contenidos digitales. La operación se llevó a cabo en el contexto de la celebración de eventos deportivos de gran escala durante este verano, como lo fue la UEFA Euro 2024 y los Juegos Olímpicos.
con el objetivo principal de combatir lo que es la piratería digital en forma de publicación, distribución y difusión de contenidos digitales sujetos a derechos de autor y derechos afines, en donde desmantelada la red de streaming ilegal durante la operación liderada por la República de Bulgaria, representada por la DGCOP. Ministerio de Interior, las autoridades policiales de la República de Italia y la República de Croacia, con el apoyo de la Europol y la Eurojust, en cooperación directa con la Alianza contra la Piratería Audiovisual, es decir, la AAPA, en donde lograron desmantelar una de las mayores redes de streaming ilegal que operaban dentro y fuera de la Unión Europea. En el marco de la operación, también se intercambió información de interés operativo relacionada con la identificación de plataformas ilegales de streaming y la documentación de delitos y la identificación de grupos de autores de estos actos delictivos. La investigación, que se centró en la distribución ilegal de materiales desde servicios de streaming, incluyendo películas, series y canales televisivos, deportivos incluidos, identificó a 102 sospechosos, 11 de los cuales fueron arrestados. Así se descubrió que la red distribuía ilegalmente más de 2.500 canales de televisión y llegaba a más de 22 millones de usuarios en todo el mundo sin el consentimiento de los propietarios de derechos de autor. Durante la operación también fueron más de 112 redadas que se llevaron a cabo. Se incautaron al menos 29 servidores y 270 dispositivos de IPTV, así como 100 dominios relacionados con actividades ilegales como resultados de la operación. Se identificó a más de 560 revendedores del servicio pirateado y se incautaron drogas y armas en los registros y se confiscaron criptomonedas por valor cercano a los 1.6 millones de euros, así como 40.000 euros en efectivo. En la operación participaron 15 países, entre ellos Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rumania, Suiza, Suecia, Reino Unido, junto con el apoyo de la Europol, Eurojust y la AAPA. Fue clave para la coordinación de la acción. En otros países también se han iniciado o concluido respectivamente casos relativos a plataformas ilegales a través de los cuales se emiten contenidos protegidos según sujetos a derechos de propiedad intelectual. República de Bulgaria, República de Macedonia del Norte, República Helénica, el Reino de España, República de Letonia, República de Francia, Reino de los Países Bajos, República de Rumania, Portugal y otros. Por parte de los titulares de derechos privados, la UEFA, la Liga y la AAPA, también la MPA y otras entidades participaron en la operación y también contribuyeron con información oportuna para identificar lo que es el contenido ilegal, identificar la fuente de la señal y retirarla, utilizando las herramientas y medios legales a su disposición. La operación Kratos es una continuación natural de la opción operativa 3.2 en el marco de la prioridad, delitos contra la propiedad intelectual, falsificación de mercancías y de divisas de la plataforma EMPACT, establecida por la Comisión Europea y constituyendo un hito importante en los esfuerzos por combatir el streaming ilegal y la IPTV ilegal. Por otro lado, en otras noticias tenemos al Bodo Glimt y Bienvenidos al Norte, los secretos del campeón más septentrional de la historia del fútbol, en donde el equipo del Círculo Polar Ártico ha puesto fin a la hegemonía de Rosenborg y Molde de Noruega, conquistando 4 de las últimas 5 ligas. El Bodo Glimt regresó a la primera en 2017 y rompió el hielo en 2020. La conquista de la primera liga de su historia le convirtió en el campeón más septentrional del planeta fútbol y es más, pertenece en una localidad de 55.000 habitantes situada al norte
del Círculo Polar Ártico. Bodo es una ciudad pequeña con un clima duro, sobre todo en invierno, asegura Fredrik Slobol a Marca, que le falta la razón. La temperatura media desciende hasta los -4 grados y hay menos de 2 horas de sol al día, en donde dijo estamos un poco aislados del mundo, lo que como jugador supone un entorno estupendo, pues concentrarte en el fútbol al 100%, prosigue al lateral derecho del Bodo Glimt, en donde declaró lo siguiente. Estamos un poco aislados del mundo, lo que como jugador supone un entorno estupendo. Puedes concentrarte en el fútbol al 100%. Fredrik Slobol, lo cierto es que las hordas amarillas han arrebatado a Molde y Rosenborg la hegemonía de la Eliteserien Noruega también, al conquistar 4 de las últimas 5 ligas, en 2020, 2021, 2023 y 2024. La última hace un mes. El 1 de diciembre, un ascenso meteórico en el que ha metido mucho que ver Kjetil Knutsen, que en 2018, coincidiendo con la vuelta primera, dejó de ser asistente de Asmund Borkamp para convertirse en primer entrenador. También declaró lo siguiente. Cuando llegué en 2017 no sabía muy bien a lo que venía. El equipo acababa de descender a segunda y pensé que era un buen momento para sentar las bases en un nuevo proyecto. Nadie lo vio venir, el éxito actual. Yo tampoco pensé en ello. Mi único foco estaba en el día a día. Cuando llegué en 2017 no sabía muy bien a lo que venía. Nadie lo vio venir, el éxito actual. Yo tampoco pensé en ello, declaraba Kjetil Knutsen en continua expansión con Håvard Zachariasen. Es jugador y director de fútbol desde 2022, en donde también ha jugado un rol crucial en el milagro del Bodo Glimt, que ha multiplicado por 5 el presupuesto que tenía en 2017. 4.2 millones de euros, en donde dijo hemos realizado un proyecto en el que el equipo siempre ha sido la parte más importante. Nos hemos deshecho de la etiqueta del club vendedor. Ese ha sido el camino tan fácil como suena, en donde nuestro foco nunca ha sido duplicar nuestro presupuesto ni ganar la liga. Simplemente hemos intentado maximizar nuestro potencial. Nuestro foco también nunca ha sido duplicar nuestro presupuesto ni ganar la liga. Ese ha sido el camino tan fácil como suena, declaraba Håvard Zachariasen. Sin buscarlo, también han hecho caja con Grobek con 15 millones, con Mombach con 8, Blettensen con 7.85, Boateng con 7.5, Boniface con 6.1, Mubuka con 5.5 y otros como Hauge con 4.8 y Berg 4.5. Han ido y han vuelto, en donde también declaramos creemos que mucho en la cultura que hemos creado, diseñando también una plantilla formada en su mayoría por jugadores escandinavos, lo que facilita el trabajo. El fútbol es un deporte colectivo y hay que pensar en el equipo. Subraya Zachariasen, en donde